Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vamos a desentrañar un secreto fascinante que ha salido a la luz sobre una de las actrices más queridas del momento. Sí, hablamos de la increíble Demet Özdemir. Prepárense para conocer algo que ella misma ha compartido y que nos acerca un poquito más a su vida real, lejos de los focos y los escenarios. Si te gusta estar al día de tus celebridades favoritas y descubrir detalles que te hacen verlos de una forma diferente, este es tu sitio. Y antes de sumergirnos de lleno en este secreto, te recuerdo que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienes que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa. Así que, ¿qué secreto nos ha revelado Demet Özdemir? Pues bien, la noticia ha corrido como la pólvora y se trata de algo bastante personal y revelador sobre su relación con la fama y sobre todo, sobre cómo maneja la presión y las expectativas que vienen con ser una figura pública. Durante mucho tiempo hemos visto a Demet brillar en series que se han convertido en fenómenos globales como Erkenci Kuş y Doğu Kaderimdir, conquistando corazones con su talento, su carisma y esa chispa inconfundible en su mirada. La admiramos por su profesionalismo impecable, su belleza natural que deslumbre en cada aparición y su asombrosa capacidad para interpretar roles tan complejos y multifacéticos que nos llegan al alma. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante que vemos en pantalla, de esa seguridad que proyecta ante miles de cámaras, hay una persona real, un ser humano con sus propias luchas internas, sus reflexiones profundas y sus momentos de vulnerabilidad. Lo que Demet ha compartido, y que ha causado un revuelo positivo y admirativo en las redes y entre sus seguidores, no es un escándalo ni algo negativo, todo lo contrario. Es una muestra palpable de su madurez, de su inteligencia emocional y de su enfoque saludable y consciente hacia su carrera, lo que es aún más importante, hacia su vida en general. Resulta que Demet ha hablado abiertamente con una honestidad que desarma, sobre la importancia vital de mantener su yo interior, su esencia genuina, a salvo de las exigencias desmedidas, de la vorágine constante y a menudo vertiginosa del mundo del entretenimiento. Ella ha explicado de forma muy elocuente que a pesar de estar inmersa en un universo donde está constantemente bajo el escrutinio público, donde tiene miles, e incluso millones, de seguidores que la observan y la admiran, y de vivir en un constante flujo de proyectos, rodajes y eventos, ha desarrollado e implementado una estrategia muy consciente y deliberada para no perderse a sí misma en el camino. Uno de los puntos clave de su revelación, que ha resonado especialmente fuerte en quienes la seguimos, es la importancia fundamental que le otorga a tener y proteger sus espacios privados, a cultivar momentos de desconexión genuina y a dedicarse a actividades que la conecten con su realidad más allá de su icónica figura como Demet Özdemir, la actriz. Ha mencionado con una sencillez conmovedora que dedica tiempo de calidad a estar con su familia y sus amigos más cercanos, esas personas que la conocen desde antes de que la fama la tocara, que la vieron crecer y que la tratan de la misma manera, sin importar cuántos premios haya acumulado, cuántos millones de espectadores la hayan visto en la pantalla o cuánta atención mediática reciba. Estos lazos afectivos, según sus propias palabras, son su ancla más fuerte, su recordatorio constante y seguro de quién es ella en su núcleo más profundo, su verdadera esencia. Además, Demet ha enfatizado con gran convicción la necesidad imperante de cuidar su salud mental. En un mundo donde la presión por estar siempre activa, siempre sonriente, siempre impecable y aparentemente perfecta puede resultar abrumadora, incluso aplastante, Demet ha aprendido, y ahora nos lo enseña, a decir no cuando lo necesita, a permitirse el lujo de tomarse descansos necesarios y a autorizarse a sentir y procesar sus emociones sin la culpa que a menudo acompaña a estos momentos. No se trata de evadir la realidad o de huir de sus responsabilidades, sino de gestionarla de una manera inteligente y sostenible que le permita seguir adelante de forma saludable, feliz y con energía renovada. Ha comentado con una sabiduría sorprendente que a veces, la mayor fortaleza no reside en seguir adelante a toda costa, sino en saber cuándo parar, cuándo dar un paso atrás para recargar energías y recuperar la perspectiva. Otro aspecto fascinante de su revelación, que resuena muchísimo en la era digital en la que vivimos, es su relación con las redes sociales. Si bien es innegable que las redes sociales son una herramienta fundamental y poderosa para CEO. Néctar con sus fans para compartir momentos de su vida y para mantener esa cercanía que tanto apreciamos, Demet ha confesado con franqueza que establece límites muy claros y firmes. No se deja llevar por la necesidad impulsiva de estar constantemente publicando contenido,
ni se consume por los comentarios negativos, que tristemente son una constante en el mundo online. Ha aprendido a filtrar, a centrarse en la interacción positiva y constructiva, y sobre todo, a recordar que lo que se ve en las redes sociales es solo una pequeña fracción de la vida real, a menudo cuidadosamente seleccionada y curada. Ella misma ha dicho de forma muy contundente que trata de vivir su vida de verdad, auténticamente y no solo para las cámaras o para la vitrina virtual de las redes sociales. Esto es algo súper valioso, ¿no creen? En una época donde la línea entre la vida pública y la vida privada se desdibuja cada vez más, donde la constante exposición es la norma, la actitud de Demet nos enseña una lección fundamental y poderosa sobre la autenticidad, la autoconciencia y el autocuidado. Nos demuestra de manera ejemplar que ser una estrella de Hollywood, una figura pública de renombre mundial, no significa necesariamente renunciar a tu individualidad, a tu paz interior o a tu bienestar emocional. Al contrario, parece que su éxito sostenido, su brillo constante y su conexión genuina con el público se deben, en gran parte, a esta profunda conciencia de sí misma y a esta fortaleza interna que ha cultivado y que sigue nutriendo. Ella ha destacado con una humildad admirable que, aunque ama profundamente su profesión, se siente eternamente agradecida por las innumerables oportunidades que le ha brindado y por el amor incondicional de sus seguidores. Ha sido absolutamente fundamental para ella construir una vida equilibrada y plena. No se trata solo de los guiones emocionantes, de los rodajes intensos o de los eventos glamurosos, se trata también de los pequeños placeres cotidianos, de las rutinas personales que la reconectan consigo misma, de los hobbies que la hacen sentir viva y vibrante. Ha insinuado con una sonrisa que disfruta de cosas tan sencillas, pero a la vez tan poderosas, como pasar tiempo en la naturaleza, sumergirse en las páginas de un buen libro que la transporta a otros mundos, o simplemente disfrutar de una taza de té caliente en un momento de calma y reflexión. Pequeños actos de autocuidado, aparentemente insignificantes, que nutren el alma, fortalecen el espíritu y la mantienen conectada con lo que realmente importa en la vida. Además, Demet ha hablado con una apertura encomiable sobre el aprendizaje continuo, no solo en el ámbito de su actuación y su desarrollo profesional, sino también en su crecimiento personal. Ha mencionado con una sinceridad que inspira, que ha pasado por momentos de duda, de incertidumbre y de dificultad, como cualquier ser humano en su camino, pero que ha sabido transformar esas experiencias, a menudo dolorosas, en oportunidades valiosas para aprender, para crecer y para volverse aún más fuerte y resiliente. Su secreto, en esencia, parece ser una combinación magistral de autoconocimiento profundo, el establecimiento de límites saludables y necesarios, una red de apoyo sólida y confiable, y una perspectiva realista y aterrizada sobre la naturaleza de la fama y su impacto en la vida. Es verdaderamente inspirador escuchar a una figura pública de su calibre hablar con tanta honestidad y valentía sobre estos temas tan trascendentales. Nos hace ver y sentir que, a pesar de la distancia aparente que la fama puede crear, todos compartimos experiencias humanas universales. La necesidad innata de conexión, la búsqueda constante de equilibrio en nuestras vidas y el profundo deseo de ser auténticos, de mostrarnos tal cual somos, son sentimientos que resuenan en todos y cada uno de nosotros, independientemente de nuestra profesión o de nuestro nivel de exposición pública. Demet Özdemir no solo nos deslumbra y nos cautiva en cada escena que protagoniza, sino que también nos ofrece una valiosa lección de vida, una guía práctica, a través de su propia experiencia y su sabiduría compartida. En resumen, el secreto que Demet Özdemir ha revelado sobre su vida y su forma de navegar la fama es su profunda y activa estrategia para preservar su identidad, su bienestar y su paz interior en medio de la vorágine constante y a menudo abrumadora del estrellato. Ha compartido de manera generosa cómo valora y protege ferozmente su espacio privado, cómo prioriza de forma innegociable su salud mental estableciendo límites claros y necesarios, cómo maneja las redes sociales de forma consciente y reflexiva, y cómo encuentra un equilibrio vital a través de conexiones humanas genuinas y actividades personales que la nutren y la revitalizan. Su revelación no es un simple dato curioso o un chisme pasajero, sino una poderosa lección sobre la autenticidad, el autocuidado fundamental y la resiliencia indispensable en la era digital y de la celebridad que vivimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que les haya parecido tan interesante, revelador e inspirador como a mí. Ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes estos detalles tan valiosos sobre Demet Özdemir y reflexionar juntos, como comunidad, sobre la importancia fundamental de estos aspectos en la vida de cualquier persona, sea famosa o no. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la actitud de Demet ante la fama?
¿Qué resonó más con ustedes? ¿Tienen ustedes también sus propios secretos o estrategias para mantener el equilibrio y la autenticidad en sus vidas, especialmente en un mundo tan demandante? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, responderles y poder interactuar con todos ustedes. Su perspectiva enriquece muchísimo la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron útil, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a quien crean que le podría interesar o beneficiar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido de calidad sobre sus celebridades favoritas, sobre tendencias y sobre lecciones de vida, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Su apoyo es verdaderamente fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y reflexiones. Un abrazo enorme y cuídense mucho.